Como se dijo anteriormente, las propiedades de la materia, es decir, las características de la materia, se pueden clasificar en propiedades químicas y propiedades físicas. ¿Qué tiene que ver esta clasificación? ¿Cómo logramos distinguir una de otra? Lo primero que quiero que hagamos es hacer una definición. ¿Qué significará o cómo podemos definir una propiedad química y cómo podemos definir qué es una propiedad física? Entonces, por favor, pausen el video y traten de generar una definición. Ojo, vean que muchas veces, es más, muy probablemente algunos de ustedes ya vieron esto en el colegio, ya lo vieron con anterioridad, es más, hasta me pueden dar una lista de propiedades químicas, una lista de propiedades físicas, pero lo que yo quiero no es una lista, quiero que me digan la definición. ¿Qué es una propiedad química? ¿Cómo se define una propiedad física? Ojo, insisto, no es como, bueno, es que la masa es una propiedad tal, no, no. ¿Qué es la propiedad física? ¿Qué es la propiedad? Entonces pausen el video y a continuación comparamos respuestas. Ok, entonces básicamente, como dije antes, muchas veces empezamos a hacer clasificaciones, pero ni siquiera hacemos la definición per se. Entonces, mucho tiene que ver con la definición de cambio físico y cambio químico estudiado anteriormente. Ojo, vean que no es lo mismo un cambio químico que una propiedad química, pero se relaciona la definición. En términos generales, vean que las propiedades son cosas, son características que se pueden observar o que se pueden medir. Eso implica que una propiedad física, al ser vista, al ser observada, al ser observada o al ser medida, no sufre o no ocurre ningún cambio o el cambio que ocurre es físico. Mientras que una propiedad química es esa propiedad, esa característica que al ser observada o medida o cuantificada ocurre un cambio químico. ¿Qué significa esto? En términos generales, pensemos, hagámoslo con un ejemplo. Yo quiero saber cuánto, lo que decimos de forma coloquial, cuánto peso. Es decir, quiero determinar mi masa. Entonces, yo agarro una balanza, una báscula y me subo. Entonces, yo sufrí un cambio en mi persona. Antes y después de la balanza hubo algún cambio. No, no pasó absolutamente nada. Es decir, que para determinar mi masa no ocurre ningún cambio. Por lo tanto, la propiedad masa, la propiedad peso, vamos a decir que es una propiedad física. Con la longitud del lapicero, muy probablemente algunos de ustedes tengan un lápiz o un lapicero en su mano. Queremos medir, determinar la propiedad longitud de ese lápiz o lapicero. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos una reglita y lo medimos. En ese caso, el lapicero, el lápiz cambió antes de usar la regla, después sufre algún cambio. No, no le pasó absolutamente nada. Significa que la propiedad longitud es una propiedad física. Ahora vamos con el caso de las propiedades químicas. Por ejemplo, vamos a determinar si algo es inflamable. Yo cómo sé si un pedazo de acero es inflamable o cómo sé si un papel es inflamable. Y pues acercándole una chispa inicial, poniéndole un encendedor y ver si prende fuego. Entonces, ¿yo cómo sé si un papel es inflamable? Pues tengo que agarrar un papel y prenderlo. Alguien puede decir, no, no, pero no es que lo tengo que hacer, tal vez fue que lo vi antes y ya sé que el papel es inflamable. Sí, pero en este caso lo tuve que haber visto antes. O confiar en que alguien lo vio y me lo está contando. El punto es que para ser observada o medida esa característica, tuvo que ocurrir el cambio físico de combustión. Es decir, que la inflamabilidad va a ser un cambio químico. ¿Por qué? Porque ocurre una combustión y al ocurrir una combustión, como vimos en el video anterior, ocurre un cambio. Otros ejemplos de propiedades químicas, todo lo que tenga que ver con explosiones, vamos a decir, entre comillas, explosividad, en realidad es si algo explota o no, si algo es inflamable o no, todo eso
lo podemos ver una palabra un poquito general que se conoce como reactividad. Siempre que haya algo llamado reactividad, implica que es una propiedad que implica un cambio químico. Entonces, podemos decir que, pregunta típica de quiz de examen, indique si la siguiente frase representa una propiedad física o una propiedad química. Entonces, en este caso se dice, el sodio es muy reactivo, es altamente reactivo en presencia de agua. Y altamente reactivo, ¿qué será lo que pasa? Cuando dice altamente reactivo, ¿qué significa? Que reacciona. ¿Cómo? ¿En qué? Bueno, en ese instante puede que no sepa, pero está reaccionando. Es una característica. El sodio siempre es reactivo con el agua. ¿Qué significa? Es una propiedad, es una característica, involucra una reacción, es decir, un cambio químico, por lo tanto va a clasificarse como una propiedad. En el caso del sodio, por ejemplo, es que explota en presencia de agua o al menos la reacción es bastante violenta. Entonces, esos son ejemplos de propiedades químicas. Ahora, vamos a hacer una lista un poquito más larga de propiedades físicas. En realidad, cuando estudien, repasan, hagan práctica, van a ver que la mayoría de listas que se estudia de propiedades pertenecen a estas propiedades físicas. Ahora, importante, cuando uno estudia o incluso cuando se responde alguna pregunta de quiz o examen, ¿qué pasa si me sale con una palabra que no tengo ni idea de qué es? Por ejemplo, indique las siguientes cuáles son propiedades químicas y físicas. Ok, inflamabilidad, listo, químico. Maleabilidad. Dice, yo no tengo ni idea de qué carajos es maleabilidad. Obviamente no puedo clasificarlo en químico físico. Por eso vamos a lo mismo de que necesitamos ir adquiriendo ese lenguaje. Y ojo, no es un lenguaje para el curso de química o un lenguaje para este primer examen, por decir algo, no. Es un lenguaje que necesitamos seguir utilizando, cultivando a lo largo de toda nuestra carrera. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de algunas propiedades físicas. Entonces ya hablamos de la masa, del peso, es más adelante vamos a distinguir entre masa y peso. También podemos hablar de la temperatura, que es otra característica, otra propiedad que podemos determinar. Y quiero saber la temperatura del agua, le pongo un termómetro. ¿El agua cambió? ¿Sufrió algún cambio? No. Entonces, la temperatura es una propiedad. Podemos también hablar de la viscosidad. Básicamente la viscosidad, ojo, quiero poner una lista de propiedades físicas para que sepan desde ya que son propiedades físicas, valga la redundancia, pero también la definición, que si me dicen viscosidad, poder definirlo, entender qué es. La viscosidad lo definimos como la resistencia a fluir, el hecho de que cueste que se deslice, por decirlo así. Es más, una forma de medir la viscosidad es precisamente pongo una superficie, pongo una gotita aquí de líquido y luego inclino esa superficie. El que viaje con mayor rapidez una vez que se inclinó, vamos a decir que es menos viscoso. El que tarde más, el que cueste más que fluya, vamos a decir que tiene mayor viscosidad. Eso sería la viscosidad. También podemos hablar de la conductividad, ya sea eléctrica o térmica, que permite la conducción de calor, permite la conducción de electricidad, van a ser propiedades físicas. También podemos hablar, por ejemplo, de la maleabilidad y la ductibilidad, términos muy utilizados porque no son tan comunes, entonces casi siempre aparecen en quizzes, en exámenes. Maleabilidad es una propiedad de los metales que permite la formación de láminas. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el zinc es muy maleable y por eso podemos formar una lámina de zinc. Ojo, generalmente en los techos, lo que uno llama de forma coloquial una lámina de zinc no está hecha de zinc, sino de una aleación, pero en fin, lo que quiero decir es que la maleabilidad tiene que ver con la formación de láminas. La ductibilidad es igual, otra característica, otra propiedad de los metales, y tiene que ver con la formación de alambres, de hilos. Entonces, por ejemplo, el cobre es muy dúctil. ¿Qué implica esto? Que se pueden hacer alambres de cobre. Entonces tenemos estas propiedades, podemos mencionar también la elasticidad, podemos hablar de la dureza, y aquí muy importante, de forma coloquial, generalmente hablamos de dureza como resistencia, como así una barra de acero es muy duro y algo de, el algodón es poco duro, no. En realidad la dureza, de forma técnica, vamos a decir que es la capacidad de rayar. Es decir,
Si algo es difícil de rayarse, vamos a decir que es muy duro. Si algo se raya fácilmente, vamos a decir que es poco duro. Y ojo, cuando decimos rayar, lo podemos entender un poquito de forma, digamos, de experiencia del día a día. Básicamente, cuando algo se raya, es como que yo le pase una uña o un cuchillo y deje una lineecita. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen eso con un vidrio, ustedes le pueden pasar la uña y al vidrio casi que no le va a pasar nada. Si lo hacen con un diamante, aún menos. Se dice que el diamante es una de las sustancias más duras que hay porque no se puede rayar. En cambio, si agarran una tiza, ustedes a una tiza le pasan una uña y le dejan la línea, le dejan el canal, la dejan marcada. Por eso se dice que la dureza de la tiza es muy baja. Entonces dureza tiene que ver con esa capacidad de rayar. Entonces aquí tenemos una serie de propiedades que son físicas. Otras que son muy comunes, que igual caben dentro de las propiedades físicas, tiene que ver con las propiedades organolépticas. Estas propiedades organolépticas básicamente son las propiedades que son percibidas por los sentidos. ¿Qué significa eso? Tenemos, por ejemplo, el sabor. Ah, mira, ese helado es dulce, ese helado es salado, esa comida es amarga. Todo lo que es sabor son características, son propiedades que como se perciben por el sentido del gusto, clasifican dentro de las propiedades organolépticas. Tenemos también el color que se percibe por la vista, tenemos también el olor que se percibe por el olfato y evidentemente tenemos también la textura. Entonces todas estas propiedades organolépticas, y volvemos a lo mismo, si en un quiz o en un examen me salen, las propiedades organolépticas son químicas o físicas, falso o verdadero, y si no sé ni qué es una propiedad organoléptica, obviamente no voy a poder responder. Entonces es importante ir adquiriendo esos conceptos. Ahora, estas propiedades, todas estas, podemos analizarlas desde un punto de vista cualitativo, entender qué significa masa, entender qué significa peso, entender que la jalea es más viscosa que el agua, ok, pero también lo podemos hacer desde un punto de vista cuantitativo. ¿Qué implica esto? Que todas estas propiedades se pueden medir, tienen una unidad, tienen cuando se hace una medición, tienen una magnitud y tienen una unidad. Y es algo que vamos a hablar más adelante en otro video. Pero es algo como quiero que quede súper claro desde ya, que es muy posible hablar de todas estas propiedades como mediciones. Yo puedo medir la masa, puedo medir la temperatura, puedo medir la dureza. Obviamente eso se hablará más adelante. Ahora, solo para finalizar, otra propiedad muy común puede ser, por ejemplo, la densidad, que vamos a extendernos un poco más en un video más adelante acerca de la densidad.